estuvimos cantando algunos cánticos. Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su bondad me amaneció la luz. No cabe duda, y tuvimos, si vuestros pecados fueran como el carmesí, Él nos cuidará, Él nos ayudará, Él nos perdonará. Como estuvimos hablando de la plenitud de nuestro Dios, estuvimos cantando a nuestro Dios, que Él siempre está presto para ayudarnos. Pero es bien importante que nosotros entendamos que Él es luz, que entendamos que Él no tiene ninguna relación con el pecado, porque nuestras iniquidades hacen de ocultar de Dios su rostro para no oír. La palabra de Dios tiene poder, tiene fuerza divina para que nosotros nos acerquemos. Él nos pone en este libro sagrado qué es lo que nosotros tenemos que hacer para estar cerca de Él. Al único Dios que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Él es santo, santo, santo. Pero nos da libre albedrío para que todos y cada uno de nosotros nos podamos acercar. Pero sí que nosotros dejemos el pecado. Ahorita nos vamos a ir desglosando poco a poco todos esos puntos, todas esas palabras que he estado mencionando, pero acercarnos a Dios con un corazón sincero. Desde la fundación del mundo, Él no tiene que ver nada con las tinieblas, con el pecado. Lo que nosotros hacemos a escondidas, pensamos que lo hacemos a escondidas, pero Él todo lo sabe. Es la omnisciencia de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar concentrados, vamos a abrir una de las cartas del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, en adelante, hasta el 10. El apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos unas pequeñas palabras. Padre Dios, ponemos este grupo de versículos en tus manos, el propósito de entender tu palabra. Ayúdanos y háblanos, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. El apóstol Juan, hablándonos estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, nos da este consejo, nos da palabras que nosotros consideremos en esta mañana para entender que nuestro Dios es luz. Y por lo cual Él es luz, quiere que todos y cada uno de nosotros busquemos la luz. Buscar la luz. Porque la luz, ¿quién es? Es Dios. Es Dios.
Pero Él nos dice que es importante que de todos y cada uno de nosotros nos acerquemos, que permanezcamos en la luz. Todos los que han encontrado la luz, todos los que han conocido a Dios, porque Él es luz. Y si decimos que tenemos comunión con Él y mentimos y andamos en tinieblas, somos mentirosos. Por lo cual los mentirosos no heredarán el reino del cielo. Para que lo entendamos, no vamos a ir al cielo. Así estemos 15, 20, 30 años en Cristo, no vamos a ir con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre de Cristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Así dice el versículo 7 en la parte última de este versículo. Pero es bien importante que usted y yo nos pongamos bien con nuestro Dios. No hay mentira piadosa. No hay mentira que nosotros podamos traerla debajo del brazo. Porque Dios nos conoce. Gálatas 6:7 dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En pocas palabras, Dios quiere la sinceridad de cada uno de nosotros. Pero es bien importante que nosotros entendamos que Él es luz. Y que nosotros busquemos su luz. Y una vez que la hayamos encontrado, permanecer en la luz. Esos son 3 asuntos que vamos a estar desglosando conforme vayan pasando los momentos y los minutos y los segundos en este primer día de la semana. Y el tema en esta mañana lo vamos a traer de ahí. Yo soy la luz del mundo. Yo soy luz, como usted le quiera poner. Dios es luz, como usted, el encabezado, ahí está. Pero el propósito es que nosotros entendamos el tema de esta mañana. Dios es luz. Y por lo cual Dios dijo, yo soy la luz del mundo. Todos los que fuimos criados en un ranchito, todos los que estuvimos criados en un pueblo, nosotros vemos y salimos al campo. Vemos aquellas luciérnagas, vemos aquellos insectitos que van alumbrando, en algunos lugares les llaman lumbradores. Así de esta manera nos cataloga a todos los que han conocido a Dios, pero que es bien importante que usted y yo entendamos que Dios es luz y que ninguna relación, ninguna comunión hay la luz con las tinieblas. Dice Timoteo, 1 de Timoteo 6:16. 1 de Timoteo 6 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así las hablaba, esas bonitas palabras, esas palabras que son reales, esas palabras que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que nosotros sepamos que Dios es luz. Y que si nosotros estamos en tinieblas, Él no tiene ninguna comunicación, ninguna comunión con las tinieblas, aunque Él todo lo ve. Aquellas ciudades, Sodoma y de Gomorra, en el capítulo 19 de Génesis, estaban en tinieblas, estaban en pecado. En pocas palabras, las tinieblas van tomados de la mano con el pecado. Abraham, ve, voy a acabar con Sodoma y Gomorra. ¿A poco vas a destruir el justo con el injusto? No. ¿Cómo voy a destruir el justo con el injusto? Porque es Dios. Dios no tiene relación con las tinieblas. Es más, cuando Él vino al mundo, toda la faz de la tierra estaba en tinieblas. Es más, así inicia el sagrado libro del Antiguo Testamento.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya había tinieblas. Y la tierra estaba, estoy hablando de Génesis 1:1. En las primeras palabras que nuestro Dios nos da a conocer, tanto en los tiempos patriarcales, tanto en el tiempo mosaica, pero en el tiempo cristiano. Palabras para el tiempo cristiano. Dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ninguna comunicación con las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz del día, a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. A veces cuando nosotros pensamos, decimos, ¿saben de qué? Lo que yo estoy haciendo no está mal. Una cosa queremos preguntarnos y preguntarte. ¿Le agradaría a Dios? Aquella persona que hace las cosas de noche, aquellas personas que tienen miedo a la oscuridad, aquella persona que no sabe andar en verdad, aquella persona que está ocultando algo, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe por qué lado vienes. Así era una persona que no tenía nada que ver, se llamaba Nicodemo, vino a ver a Jesús de noche. Y eso es un énfasis para que nosotros entendamos que Dios al día le llamó día y a la noche le llamó tinieblas. Para que nosotros entendamos que la mentira, el pecado y cualquier cosa que no agrada a Dios le llama tinieblas, le llama oscuridad. Fíjense cómo dice el Evangelio de Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de entre los judíos, principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿por qué vino de noche? ¿Por qué él se presentó ante Jesús de noche? Porque tenía miedo, vino escondida, quería que nadie supiera. ¿Por qué? Porque los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos, y los escribas, no querían nada con la luz, no querían nada con Jesús. Nada. Porque la luz vino al mundo y ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Cuando nosotros andamos en tinieblas, cuando nosotros estamos haciendo algo escondida, es Dios, ya lo sabe. Por eso es que es bien importante que todos hablemos, cada uno, verdad. Fíjense cómo dice el Evangelio de Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Hablando de quién? De Jesús, de Dios. Y si nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hablando de en el inicio de la creación. Pero también nos habla hoy en nuestros días. Que la luz vino al mundo. Fíjese cómo dice el 9. En el 8. No era la luz. En el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál? Jesús. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios,
siempre va a haber el adversario, porque el adversario siempre actúa de noche o en la oscuridad, cuando nosotros venimos a tientas, porque no vemos. Dice el 10, el Evangelio de Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque estaban en tinieblas. Porque no lo aceptaron. Porque no lo vieron. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cegados. Usted y yo. Es más, el mismo el apóstol Pablo, viene y una luz resplandeciente se le apareció en el camino de Jerusalén a Damasco. Estoy hablando de Hechos capítulo 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En aquel momento quedó ciego. Quedarás ciego. Quedarás en tinieblas, Pablo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Entra a la ciudad de Damasco y ahí se te va a decir lo que es necesario que hagas. Quiere decir que en un momento veía, pero estaba en tinieblas. ¿Saben por qué? Porque el diablo todavía está obrando en ti, está obrando en mí, está obrando en todos aquellos que no queremos dejar el pecado, que queremos seguir así como nos trajeron a este mundo. Claro, cuando naciste, ¿qué fue lo primero que abrieron tus ojos? Hay unas excepciones. Algunas personas nacieron cieguitas, pero quiero que sepa que a veces ellos nos dan una palabra de mucha sabiduría, porque ellos ven más que nosotros a veces. ¿Saben por qué? A todos los que nosotros vemos y estamos en tinieblas, no nos podemos acercar a Dios, por el cual el Dios de este siglo, dice 2 Corintios 2:4, el cual el Dios de este siglo, Dios con minúscula, Dios que no es lo mismo con mayúscula, al menos la Biblia nos dice cuando habla de minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso no nos podemos nosotros acercarnos. ¿Y cómo nos podemos acercar? Por medio de su palabra. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Ahí lo podemos encontrar. ¿Por qué? La palabra profética que tenemos, que alumbra todo lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne, nos da el entendimiento en el corazón. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios, para que nos acerquemos a Él. Porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Así acabamos de leer en los textos que acabábamos de darle lectura para iniciar el sermón de esta mañana. Porque Él es luz. Y si nosotros pensamos que podemos andar en tinieblas y estar en luz, podemos hacer pecado y estar con Dios, nos mentimos. Así dijo en la introducción. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Porque quiere que todos y cada uno de nosotros entendamos que Él es luz. Él es la luz. Él es la luz del mundo. Ese es el tema en esta mañana. Yo soy la luz del mundo. Y si todo aquel que se acerca ya no andará en tinieblas, sino que la luz le alumbrará. Sino que la luz estará siempre. ¿Cómo se puede esconder una lámpara? Vosotros sois la luz. Nosotros que hemos entendido, Él quiere llamarte que Él es luz y que ninguna tiniebla hay en Él. Que nosotros entendamos
que lo que nosotros vemos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros llevamos una vida no agradable a Dios es tinieblas. Es tinieblas, Rogelio. Párate, piensa, actúa, porque la tiniebla no te va a llevar a ningún lado. ¿Se acuerdan de aquellas tinieblas que hubo? Dios les mandó las tinieblas en el lugar en la ciudad de Egipto. Eran tan grandes, tan espesas las tinieblas, que no se podía ver, dice la historia, que no se podía ver a 1 metro de distancia. Así a veces nosotros estamos en tinieblas espiritual, pero Él no quiere que andes en tiniebla espiritual, Él quiere que andes en luz espiritual. Dice la palabra de Dios ahí para que nosotros entendamos, dice Mateo capítulo 5, versículo 20. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Ya cometimos adulterio. Si tú estás deseando, si tú estás queriendo para adulterar, ya cometiste el adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, echarla de ti. Pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Eso es lo que nos quiere advertir nuestro Dios. Es el mensaje que Dios nos tiene preparado hoy en esta mañana. Hoy en esta mañana es junio 18 del 2026. Para que nosotros podamos apreciar que Dios es luz. Punto número 2. ¿Por qué no venimos y buscamos a Dios? ¿Por qué no nos queremos acercar a Dios? Dice el Evangelio de Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿No te gustaría, no nos gustaría tener la luz de la vida? Porque a veces no nos interesa la luz. Estamos contentos en las tinieblas. A veces nosotros no queremos que Dios nos llame, que Dios nos saque de las tinieblas, que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Por qué? El cual nos llamó de las tinieblas a su luz. Estoy hablando de primera de Pedro 2:9. El cual nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero es necesario que nosotros busquemos a Dios. Es necesario que todos y cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. Dice el Evangelio de Juan 12, 44 al 46. El Evangelio de Juan del capítulo 12, versículo 44 al 46. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve al que me envió. En pocas palabras, esa bonita relación, si Dios está en luz, Jesús es el mismo Dios, la divinidad, la deidad. Porque Dios nunca perdió la comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Parte de la divinidad, no se me vayan a ir por otro lado. Una voz cuando vino a las aguas con Juan el Bautista
decía esta voz cuando salió de las aguas bautismales, el Hijo de Dios salió y una forma de paloma representando al Espíritu Santo, y luego una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahí está la divinidad. Pero es bien importante que nosotros nos acerquemos, busquemos la luz. Vayamos donde está la luz aquí mientras que tengamos vida. Dice el Evangelio de Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree, en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. ¿Y saben de qué? Todavía estamos a tiempo. Todavía tenemos la oportunidad de buscar la luz. Buscar la luz. Dijimos que Dios era luz. Pero ahora el segundo asunto, que nosotros nos acerquemos a la luz. Porque Él nos va a proteger. Él nos puede ayudar. Es más, si no nos protege y no nos ayuda, no importa. Pero nosotros estamos buscar la luz. Buscar la luz para que nosotros, cuando Él nos llame, cuando Él esté cerca, cuando nosotros tengamos en algún peligro, Dios nos pueda ayudar. Pero que nosotros no rechacemos esa luz. Al contrario, buscar la luz. Porque Él se nos presenta. En esta mañana, Él está presente aquí. El propósito es que tú te acerques a Él. Él no quiere nada a fuerza. Él no quiere nada como unos robots que nos acerquemos a Él, sino que busca la verdad. Y acabábamos de decir, como dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos, como una antorcha que alumbra al lugar oscuro. Que alumbra. Y dijera: hermano, ya Dios hace esto. Sí, ya lo vi. Pero lo volvemos a repetir para que usted entienda que Dios quiere que le busquemos. Busquemos mientras que pueda ser hallado. Acerquémonos mientras que Él está presente. No quiere decir que no está presente. No quiere decir que no, Él nos va a cerrar. No, ahorita es tiempo porque no ha venido Jesús. Porque está puesto para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero no queremos nosotros queremos que cuando usted muera en luz. Muera en luz. Vino a la tierra donde se crió, donde se había criado a Nazaret. Fíjense cómo dice Mateo capítulo 4, versículo 14 en adelante. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas. En pocas palabras, el pueblo de Israel. Pero ahora todos y cada uno de nosotros estamos asentados en tinieblas. Todo aquel que no anda como Dios te manda. Y todo aquel que no se ha acercado, que ha vivido en la oscuridad, Él nos hace una invitación, un llamado para que te acerques a Él y vivas con Él y muramos físicamente con Él y estaremos con Él en luz. En luz. Dice el 4:16 de Mateo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Estuvo la luz ahí, bien alumbrados, y no se quisieron acercar. No buscaron la luz. Andando Jesús, y luego ya de ahí nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un reino, ¿qué es un reino? Donde reina, donde se ocupa un rey. El reino, por ejemplo, las autoridades necesitan de un rey, de un príncipe.
para que reine, para que una figura, algo que nosotros podamos tener idea de lo que significa un rey. Dicen allá en el libro de Daniel, dice, Él muda los tiempos, Él pone reyes y quita reyes, porque Él es sempiterno, Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Pero es bien importante que usted y yo busquemos a Dios, que siempre estemos tomados de su mano, para que, dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Para qué? Para buscarle, para que estemos siempre con Él. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras fructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Reprenderlas. Que todos y cada uno de nosotros nos acerquemos y busquemos a nuestro Dios. Ese es el llamado. Fíjense cómo dice el Evangelio de Juan 3:19 por ahí. El Evangelio de Juan 3:19. Dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No queremos venir a la luz, porque estamos bien, a gusto, bien satisfechos de las obras de las tinieblas. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. No nos queremos hacer que no cometemos pecado, pero vamos, intentémosle, acerquémonos para estar en luz. Dice la palabra de Dios, nadie puede esconder nosotros le decimos aparatos allá en México. Dice, nadie puede esconder una lámpara debajo de un almud. Fíjense cómo dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 15. Ni se enciende, dice, desde el 14 lo vamos a leer. Mateo 5, 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del cajón, o de la cama, o de la mesa. Un almud es como un cajón, una mesa. Nadie va a poner, ¿por qué? Porque todos fueron alumbrados, todos aquellos que nos hemos acercado a Dios, sino sobre el candelero. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz. Todos aquellos que hemos buscado la luz y que hemos encontrado la luz, tenemos que dar buen testimonio de Dios, para que nosotros entendamos que Dios es luz, pero que le busquemos. Punto número 3, permanecer. Todos los que hemos obedecido, permanezcamos en luz. Que reprendamos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué compañerismo tiene Belial con las cosas sagradas de nuestro Dios? Fíjense cómo dice ahí segunda de a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6.
Primera a los Corintios, en el capítulo, me equivoqué. Fíjense cómo dice, desde el 15. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré de miembros de una ramera? De ningún modo. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Dice el 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oída la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Que todos y cada uno de nosotros entendamos. Que todos y cada uno de nosotros entendamos. Que nosotros, hermanos, amigos, dice, ¿o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y hablaré con ellos y seré Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero que todos y cada uno de nosotros entendamos, ya no os embriaguéis con vino. 5:18 de Primera de Tesalonicenses. Ya no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En vuestros corazones. Ya no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Ya no nos embriaguemos. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios es luz. Y que todos y cada uno de nosotros nos sentemos en su trono. Y cuando nuestro Dios venga, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, nos halle haciendo el bien. Y que nos diga, bien buen siervo fiel, en poco has sido fiel, en mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque no vamos a estar en tinieblas. Que nos acerquemos a Él. Que vayamos y vivamos con Él eternamente en el cielo. Que nosotros pensemos, que nosotros veamos, que nosotros sepamos que cuando estamos en tiniebla, Dios está viéndolo todo. Él sabe todo. Para que vayamos y vivamos eternamente con Dios en el cielo. Y que cuando nosotros estemos en aquel lugar, en aquella parte, porque ese es el objetivo de todos y cada uno de nosotros que hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que Él destruyó las tinieblas, y vayamos para todos y cada uno de aquellos que hemos obedecido. Cuando usted muera, que diga, Él está mejor que nosotros. Y es verdad, pero es bien importante que usted y yo salgamos de ese lugar. Sal de las tinieblas. Pueblo mío, sal de ahí. Fíjense, con este texto terminamos. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Desde el 13 hasta el 17.
17 lo vamos a leer y con este texto terminamos. Apocalipsis, cuando todos y cada uno de nosotros ya no estemos en este mundo. Porque todos nos vamos a morir, tarde o temprano, vamos a morir. Pero que usted vaya y esté en luz. Que usted vaya y esté en la presencia de nuestro Dios. Que vaya al seno de Abraham. No me quiero salir del tema, pero de ahí ya la tiene hecha. Y cuando estemos en presencia del Cordero, en la presencia de Dios, va a ser esto. Es una meta. Es el galardón. El apóstol Pablo dijo, he terminado mi carrera. Dice, así empieza. El tiempo de mi partida está cercano. He acabado mi carrera, he guardado la fe. He terminado mi carrera. He terminado la fe. La cual, dice, sí, la voy a leer porque ya me perdí todo. Ya me perdí todo. Se me fue. Dice primera de Corintios, segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice segunda de Timoteo, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, ese era el que se me perdió. He terminado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por la cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero vuelto al texto que íbamos a ir, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? En pocas palabras, han salido de las tinieblas. Le voy a cambiar la palabra ahí. Han salido. ¿De dónde han salido? De las tinieblas. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Dice el 17, donde está el mensaje. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Ya no habrá más sol. El Cordero mismo los va a alumbrar. El Cordero mismo los va a llevar a fuentes de agua de vida. Ya no habrá más lágrimas. Ya no habrá más dolor, calor alguno, porque el Cordero que está en medio del paraíso nos pastoreará a fuentes de agua de vida. ¿Por qué no te das la oportunidad? ¿Por qué no dejamos de una vez por todas el pecado? Y sirvámosle al Dios vivo. El tema fue, yo soy luz. El Dios, yo soy la luz del mundo. Pero también vimos que Él es luz, pero también Él nos da una invitación para buscar la luz, pero también nos da otra invitación para que permanezcamos en la luz. Vamos a cantar un himno de invitación. Si hay alguien que quiera venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, háganoslo saber. Y todos los que podemos andar de alguna manera no agradándole a Dios, nosotros podamos de alguna manera venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar el